Oremos. Bendito y bondadoso Padre Celestial, Señor, agradecidos en esta mañana de poder abrir el espíritu de profecía y poder compartir. Señor, queremos que su Espíritu Santo sea con mi esposa que tiene el tema y con cada uno de los corazones, Señor, y mente de nuestros queridos hermanos, para que puedan comprender, entender y podamos aplicar este mensaje en nuestra vida diaria. Señor, gracias por permitirnos estar en esta mañana con vida. Gracias porque usted nos ha cuidado durante la noche, Señor. Gracias por todos sus cuidados y bendiciones. Deseamos que usted, su presencia divina y poderosa, se manifieste en esta mañana, Señor. Se lo rogamos y se lo pedimos en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos por el libro de la oración, la página 37. ¿No? Vamos a comenzar con en la Biblia, va en el libro de Job, en el capítulo 22 y el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Orarás a él y él te oirá, y tú pagarás votos, ¿no? Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, Él siempre está dispuesto a escucharnos. El título de esta mañana es La oración es un deber. Nadie tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu agradecido y de alabanza, ¿no? Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, no es solamente para pedir y pedir y pedir, ¿no? También nosotros tenemos que agradecer al Señor por las oraciones que Él nos ha contestado, y también con un espíritu de alabanza, ¿no? Tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Porque a Dios también le agrada que nosotros seamos agradecidos, ¿no? Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el orar, ¿no? Aquí vemos que el orar es tan positivo incluso para la melancolía. Si nosotros estamos tristes, estamos deprimidos, lo que tenemos que hacer es orar mucho más de lo normal. Cuanto menos deseos sintamos, más debemos orar. Oremos mucho más cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Dios. Es cierto que muchas veces nosotros como humanos no nos da ganas de orar. No tenemos, o sea, ya, o si no, ya oro y oro, pero ya no sé qué pedir, ¿no? Pero dice, cuando nosotros tengamos la menos necesidad de orar, es cuando nosotros debemos de orar más. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, porque el desánimo, la depresión, las desganas de orar es que Satanás está alrededor haciéndonos sentir haciéndonos tener estos sentimientos para que nosotros no oremos. Pero si nosotros nos vencemos a nosotros mismos, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Dios. Es una gran meta que la primera lucha que nosotros tenemos no es con el que está al lado mío, no es con mi prójimo, no. La primera lucha que nosotros tenemos de vencernos es a nosotros mismos,
nuestros sentimientos, nuestros, emociones, ¿no? Todo eso que nosotros no tenemos que permitirle a Satanás que él nos venza. Por eso que cuando menos sintamos el deseo de orar es cuando más aún nos hace falta a nosotros para nuestra vida, para que Satanás nos venga y nos venza absolutamente. La oscuridad rodea a quienes olvidan la oración. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros débiles mortales manchados por el pecado debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? ¿No? Es importante que tengamos la constancia. Como dice aquí, si el Hijo de Dios, siendo el dueño del universo, el Dios, el Todopoderoso, Él sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Dice aquí en el libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 35, levantóse muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es necesario que nosotros oremos, mis hermanos. Estos temas de estos días, de orar aquí así en grupo, es muy bueno. Pero si nosotros nos levantamos, dice, muy de mañana y oramos a solas con nuestro Dios, tiene mucha más eficacia. No quiere decir que nuestras oraciones aquí en grupo no lo tengan, no, sino que Dios añora, es una relación íntima con nosotros. Por eso que el Señor Jesús se levantaba muy de mañana para orar, porque Él necesitaba del poder de su Padre. Cuando nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundante de la fuente del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios, ¿no? O sea, muchas veces pensamos y meditamos, ¿qué le pido? ¿Qué esto? O no tengo que pedirle, o me da pereza, ¿no? Pero Dios está dispuesto a escucharnos la oración sincera. No hay un requisito que digamos así hay que orar, porque Dios nos dio el ejemplo, Padre, en la Biblia que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero la oración sincera del humilde de sus hijos, no importa cómo la forma, como se la diga, pero una oración sincera es de Dios. Dios no la deja a un lado. Dios le escucha y está dispuesto a contestar nuestras peticiones. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación cuando el gran Dios lleno del infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles a los que pueden pedir o pensar y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Imagínense, o sea, los ángeles de Dios están ahí al lado de nosotros. A ver, ellos están gustosos. A ver, ¿qué le vas a pedir a nuestro Padre? ¿No? Pero si nosotros oramos tan poco y tenemos tan poca fe, ¿de a quién le estamos pidiendo? Dice, los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios. Ahora, por lo general, ya como que se ha perdido el hábito de postrarnos, ¿verdad? Pero dice que los ángeles del cielo, ellos se deleitan en postrarse delante de Dios.
se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todos los hijos de los hombres que tanto necesitan ayuda que Dios solamente puede dar. Ahora nosotros nos da, primero, muchas veces pereza orar, peor hacerlo de rodillas. Muchas veces nos ha perdido ese hábito, hasta dentro de las iglesias mismo, cuando dice, mi casa será llamada casa de oración. No. Y ahí muy poco en la iglesia se ora. Peormente, muchas veces, rara vez yo he ido en varias iglesias, se usa de rodillas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo sí era más habitual en rodillas, pero ahora no, se ha perdido el hábito. Entonces dice, si los ángeles del cielo se deleitan en postrarse, en estar cerca del Padre, ¿no? Y estar cerca de nosotros para ir con ese pedido que nosotros tenemos, con ese agradecimiento que nosotros tenemos por medio de la oración, ¿no? Entonces, nosotros que somos seres finitos, que nosotros somos seres pecadores, no lo hacemos. Entonces, en esta mañana, Dios nos insta que no dejemos de orar, que seamos constantes, que así no tengamos el deseo de hacerlo, nosotros necesitamos, porque nuestra naturaleza es inclinada hacia el pecado. Parece satisfecho andando sin luz. El espíritu del espíritu ni de la compañía de su presencia. Imagínense, dice, los ángeles se hacen una pregunta. O sea, los seres humanos parecen satisfechos andando sin la luz, satisfechos sin el deseo de orar, satisfechos sin leer su palabra y sin la compañía de Dios. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio de Dios que les ha concedido de la bendita oración. Cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo, tener una comunión con Dios al inicio del día, de nuestras labores, etcétera, el enemigo está dispuesto y vamos a ser vencidos, mis hermanos. Por eso es importante poner a Dios en primer lugar. Y estas mañanas que ustedes hacen de levantarse, de conectarse primero con nuestro Dios y después aquí en el grupo de seres humanos, porque nosotros somos finitos, mis hermanos. Nosotros necesitamos de Dios para no ser vencidos en el día de hoy. Nosotros no sabemos qué luchas nos tendremos. Nosotros conocemos solamente el momento presente en el que estamos. Pero si nosotros estamos poniendo a Dios en primer lugar, el Señor es el que va a vencer nuestras luchas. Si nosotros oramos, Él nos va a dar las palabras y nos va a dar el espíritu para solucionar ese problema, esa dificultad. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos de orar, cuando la oración es la llave de la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Vigilad, hermanos, la primera disminución de vuestra luz, la primera negligencia de la oración, el primer síntoma del sueño espiritual es dejar de orar. Si nosotros no tenemos deseo de orar, es nuestro primer síntoma de que la oscuridad y las garras del enemigo nos está atrapando, mis hermanos.
Es preciso que veléis para que el ajetreo de la vida no ocasione el descuido de la oración. Cuando más necesitáis la fuerza que ella os proveerá, la santidad está en el peligro de forzar la fuerza del alma por el afán excesivo de los negocios. Muchas veces el trajín de las labores, del trabajo, de las actividades diarias nos absorben y dejamos a un lado la oración. Y Dios nos añora que nosotros, o sea, no nos descuidemos, que tenemos que orar, porque el enemigo está ahí pendiente para hacernos caer. Es un gran mal negarle al alma la fuerza y la sabiduría celestial que esperan ser reclamadas por vosotros. Es un gran mal negarle, o sea, nosotros mismos le estamos negando esa sabiduría y esas fuerzas del cielo celestial, que es Dios mismo, como dice, que es Dios mismo que está luchando por nuestras batallas, es Dios mismo que está protegiéndonos, ¿no? Y nosotros no le damos la prioridad, no le damos ese privilegio que Él tanto añora, porque descuidamos una simple labor, que es la oración. Necesitáis esa iluminación que solo Dios es capaz de dar. Nadie está capacitado para atender sus negocios a menos que tenga esta sabiduría. Nosotros en esta mañana vamos a hacer nuestras labores, vamos a nuestro trabajo, etcétera, las cosas que tengamos que hacer. No estamos capacitados para hacer esta labor si no lo hacemos primero con la oración. Satanás engaña a quienes no oran. Todos los que no escudriñan fervientemente las escrituras, ni someten todo deseo o propósito a la vida, a esa prueba infalible, todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. En esta mañana, Dios nos insta que seamos como el ejemplo que Él nos dio. Levantóse muy de mañana, haciendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Dios no hubiese hecho su dependencia absoluta, Él hubiese sido vencido por el enemigo. Pero Dios aquí nos muestra que Él necesitaba del poder de su Padre. Y este grupo, por esa razón, se llama así Getsemaní, porque la mayor tarea que siempre hemos hecho en este grupo es orar. Porque solamente al orar nosotros hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho. Solo con el orar. Dice, nuestras batallas solamente las vamos a vencer de rodillas, mis hermanos. Por eso le digo, si nosotros, ¿cómo sabemos que oramos bastante o oramos poquito? Solamente toquemos, dijo, nuestras rodillas. Y si no tienen callo, es porque estamos orando muy poco. Pero si tienen callo, decía, no me acuerdo quién, nosotros ahí vemos que, o sea, estamos haciendo que la oración haga su trabajo, no nosotros. Porque Dios es el que está delante de nosotros, si nosotros lo ponemos a Él. En esta mañana, mis hermanos, los insto a que nosotros debemos orar sin cesar, orar en todo momento. Si no nos podemos arrodillar, orar en nuestra mente, orar en nuestro trabajo, orar mientras cocinamos, orar mientras lavamos los platos, orar mientras barremos, orar mientras hablamos con un vecino, etcétera, etcétera. Y nuestra mente tiene que ser todo en comunión con Dios. Es la única manera que nosotros vamos a resistir las tentaciones y Dios va a hacer su obra.
Bien, este es el tema de la mañana. Y no dejemos que las tinieblas nos envuelvan. Debemos de orar mucho más de lo acostumbrado. Amén. Amén. Amén, hermanita. Amén.